Muchas veces Dios utiliza las temporadas más complejas de nuestra vida para prepararnos para propósitos más grandes. Y lo importante aquí es que no permitas que una situación negativa defina quién eres y defina tu vida. Nuestro mentor John C. Maxwell, en su libro A veces se gana y a veces se aprende, y que son 3 pasos sobre cómo ver el lado positivo del fracaso. Cuando el dolor se convierte en maestro. Bienvenidos al podcast de expansión de conciencia con Yo Soy Eleva Tu Ser. Hoy tenemos un tema espectacular y es el tema del dolor, la ley del dolor. Este podcast nos va a enseñar cómo el buen manejo de las malas experiencias va a llevar nuestra vida a grandes resultados. Vamos a hablar en este podcast de cómo también el dolor nos puede impulsar a mejorar nuestra vida, aprender primero de nuestras experiencias para poder seguir avanzando. Y si aquello que más te ha dolido también tiene el potencial de convertirse en tu mayor fuente de experiencia y de crecimiento, muchas veces todos hemos experimentado pérdidas, fracasos, dolor, cosas que en su momento nos hacen sentir súper mal, que nos generan decepciones y que muchas veces marcan nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces la diferencia entre quienes se estancan y quienes deciden avanzar no está en el dolor que viven en el momento, sino en la forma que deciden responder a él. Por eso es tan valioso la ley del dolor. Y hoy vamos a poder entrar en esta ley que estoy 100% seguro que les va a aportar muchísimo valor, ¿cierto, Silvia? ¡Qué poderoso! De verdad que me encanta que estés aquí porque ya es la ley número 7 de las enseñanzas del libro de nuestro mentor John C. Maxwell, las 15 leyes indispensables del crecimiento. Y precisamente esta ley nos enseña algo valioso y fundamental, y es cómo convertir las heridas en sabiduría, cómo convertir los fracasos en fortalezas y cómo transformar aquellos pequeños retos en oportunidades que siempre van a llevar tu vida a un siguiente nivel, que siempre van a potencializar y expandir tu vida cuando aprendes a ver esos retos con la mejor actitud para seguir creciendo y expandiendo tu ser. Así que qué valioso, me encanta que estés aquí porque vamos a llevar esta ley, a interiorizarla, a vivirla y hacer que nuestra vida sea grandiosa. Y para ello me encantaría empezar, Sebas, que tú nos compartieras desde lo que has vivido, desde tus experiencias, ¿qué es la ley del dolor y qué tan importante es para nuestro crecimiento? Me encantaría que empecemos así porque sé que va a ser poderoso lo que vamos a vivir en esta ley el día de hoy. Silvia, esta pregunta es muy interesante porque es que la ley del dolor es tan importante en nuestro crecimiento porque nos enseña que las experiencias difíciles tienen el potencial también de llevar nuestra vida a un siguiente nivel, haciendo que nos convertamos y que nos transformemos en una mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? Que podamos expandir nuestro crecimiento y nuestro potencial para poder también superar cualquier reto que tengamos. El dolor definitivamente, Silvia, y ustedes que nos están viendo, es inevitable. Siempre en el transcurso de nuestra vida vamos a encontrarnos con retos, con dificultades y con cosas que nos generen muchas veces tristeza o frustración. Y bueno, también momentos muy complejos en nuestra vida donde muchas veces no vemos como salida. Pero sí, hay una salida, siempre hay una salida, y es que este tipo de cosas y situaciones nos exigen a nosotros mismos que sigamos creciendo, que sigamos avanzando, porque la única manera de poder avanzar es que podamos crecer. Entonces, la ley del dolor es una banderita roja que nos pone ahí en nuestra vida y que nos dice, oye, tienes que crecer para poder superar estos retos y estos objetivos. Lo más bonito e interesante de esto es que cuando crecemos, vamos a superar el reto que estamos teniendo, pero que eso nos va a impulsar nuestra vida a un siguiente nivel. Entonces, yo veo que hay personas que permiten que el dolor las amarguen y viven una vida llena de dolor porque viven recordando cosas que ya pasaron y que ya es momento de superar. Porque cuando no superamos algún reto, alguna dificultad, eso va a generar amargura. Entonces lo que nosotros debemos hacer es transformar eso, crecer y seguir pues avanzando hacia otro objetivo. Porque es que cada desafío trae consigo una lección de vida y una experiencia. Y muchas veces, que yo diría que casi siempre, no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Entonces esto es lo importante de aprender y de crecer con esta ley. Aquí viene algo muy interesante que Silvia nos va a contar.
y es por qué algunas personas crecen después del dolor y otras se quedan atrapadas en él. Bueno, qué poderoso y de verdad que me encanta esta pregunta porque las preguntas nos hacen tomar conciencia y cuando tomamos conciencia hay cambios de pensamiento y cuando hay cambios de pensamiento hay cambios de decisión y cuando cambiamos decisiones tomamos diferentes y mejores acciones. Y eso tiene que ver mucho con la perspectiva porque realmente cuando vivimos una situación podemos hacernos dos preguntas y una pregunta es la que muchas personas se hacen y es ¿por qué me está pasando esto? Pero hay otra pregunta muy valiosa y es ¿para qué me está pasando esto? Porque la primera pregunta nos hace víctimas de las circunstancias y no nos dejan ver la salida y entonces nos victimizamos de esa situación. Pero la segunda pregunta nos hace realmente tomar conciencia. La segunda pregunta nos hace ser aprendices de la vida y cuando somos aprendices de la vida, entonces vamos a comprender que esta situación nos está mostrando que algo interiormente dentro de mí tengo que cambiar. Me está mostrando de cómo ese desafío puede convertirse en una fortaleza. Me está mostrando cómo esta herida puede convertirse en una sanación. Me está mostrando cómo específicamente esta experiencia, esta situación y este reto me hace crecer para poderlo solucionar. Y como lo decías tú hace un momento, precisamente cuando solucionas un reto, tú creces mediante ese reto y te vuelves más sabio, pero después va a venir otro reto que te va a hacer crecer más para poderlo solucionar. Entonces me encanta esa parte porque precisamente Claro. es la perspectiva que tenemos ante la situación que vivimos y esto es muy valioso. Yo creo que cuando nos volvemos esos aprendices de la vida, estamos constantemente analizando nuestro exterior para mirar qué hay que transformar en nuestro interior y cómo fortalecernos mediante estas circunstancias. Y bueno, aquí vuelvo a lo que tú comentabas. No siempre podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir la actitud con la que enfrentamos esas circunstancias. Y quiero compartirles, todos en la vida hemos tenido retos y venimos a decirles, van a seguir teniendo retos. No va a ser que porque estoy creciendo y porque estoy logrando cosas, se van a acabar los retos. No, es como tú pintas de color aquellas nubes. Es como tú pintas tu día con una actitud extrasaliente y que nada de lo demás te afecte, sino que te haga crecer ante ello. Entonces, para eso me encantaría, Sebas, que nos puedas compartir cómo podemos transformar el dolor en crecimiento personal. Cómo podemos transformar esas heridas para nuestro crecimiento. El primer paso para poder convertir el dolor en crecimiento personal es aceptarlo. Porque cuando niegas el dolor, lo único que haces es prolongarlo por mucho tiempo y eso te va a hacer sufrir mucho, mucho más de lo que crees. Entonces, primero tenemos que aceptar lo que está pasando, lo que nos está sucediendo. Eso, como les decíamos y como ya les decía antes Silvia también, eso es normal, eso es inevitable que nos ocurran situaciones en nuestra vida que nos generen dolor. Entonces eso es lo primero, aceptarlo. Porque al aceptarlo estamos recuperando nuestro poder y nuestra confianza. Y lo más importante, sabemos por dónde vamos a empezar a sanar ese dolor que nos está pues generando frustración en nuestra vida. El segundo paso es reflexionar. Mira, la reflexión es algo muy importante. Yo siempre le digo pues a todas las personas con las que podemos hablar de este tema de crecimiento personal y es que uno debe reflexionar tanto de lo bueno que le está pasando para poderlo seguir mejorando y seguir ampliando ese resultado y también de lo malo que nos pasa o de esas situaciones difíciles que nos suceden. Porque cuando reflexionamos, nos preguntamos qué aprendí de esto. ¿Sí? Y al preguntarme qué aprendí de esto y al anotarlo en lo posible y poder leerlo y decir, ok, yo aprendí de esto y esto, puedo mejorar esto o no debo volver a hacer esto, y eso indiscutiblemente te va a dar un crecimiento, wow, por 10. También cuando reflexionamos en lo que no sucede, nos preguntamos, ¿cómo puedo usar esta experiencia tanto para mi vida como para poder ayudar a otros y poder llevar a otros a un siguiente nivel? Y también a que puedan superar ese reto que están teniendo. Entonces, la reflexión, que es este segundo tips, es muy importante, de verdad que sí, para todo en sus vidas. Entonces, ya saben, reflexionen tanto de lo bueno que les pasa, también como de lo que no es tan bueno que pueden mejorar. Y lo tercero es actuar, porque cuando actuamos, eso nos permite avanzar y nos permite también llenarnos de confianza, ¿sí?
Cuando una persona le ocurre alguna situación en la vida y se queda estancado ahí y no la sigue haciendo por miedo, pues eso le está dando ese poder al dolor, a lo que no queremos, porque no nos permitimos actuar. Entonces tenemos que superar lo que ya pasó y volver a intentar algo nuevo, porque probablemente, como ya hemos reflexionado y hemos actuado ahora de un nivel de conciencia diferente, eso nos va a llevar a tener un resultado diferente. Recuerdo que hace unos días un estudiante me decía: Sebas, es que me produce mucho dolor hacer tal cosa, mucho miedo. Y me decía, ¿cómo hago para yo poder superar este miedo, este dolor y este temor que me ha generado volver a hacer esta actividad a la cual yo me dedico? Entonces yo le dije estos mismos pasos, Silvia: que aceptara primero lo que le había pasado, lo que le estaba sucediendo, y segundo, que reflexionara. Y lo tercero, que la única manera de poder avanzar en su proceso y en su proyecto era actuando, no permitiendo que el miedo la detuviera, porque el miedo se convierte en un ancla para ti cuando no actúas, mientras que cuando actúas te llenas de poder y sabes que tienes un potencial ilimitado que realmente, si tú accionas, te va a llevar a lograr eso que deseas y eso que quieres. Y también recuerdo que le dije algo muy importante, que quiero que tú lo respondas, Silvis. Porque yo a este estudiante le hablé sobre la fe y me gustaría que tú nos dijeras y nos compartieras qué papel juega la fe en nuestros momentos de dolor. Ok, wow, qué poderoso y qué profundo. Y realmente me encanta porque realmente la fe es que ve más allá. La fe ve, cuando tenemos esa fe, esa esperanza, esa chispa activa en nuestro ser, en nuestro interior, es ver más allá de lo que está pasando ahora. Porque muchas veces las pruebas, los momentos de dolor, muchas veces no entendemos en ese momento cuando están pasando, no entendemos el para qué de esa evolución que tenemos que hacer o de esa transición. Pero realmente la fe nos recuerda que incluso los momentos más difíciles nos están preparando para algo más grande, porque incluso los retos que tenemos son necesarios y hay que agradecerlos. Hay que agradecerlos porque nos están formando en la persona que requerimos convertirnos al nivel de esa frecuencia para llevar a cabo ese propósito. O realmente nos están quitando capas que nos formamos en nuestra vida para recordar esa esencia sagrada y ese potencial que habita en nosotros, para reconocerlo y desde esa verdad sagrada actuar. Entonces, a veces las pruebas realmente desarrollan el potencial de la persona o potencializan esa grandeza divina que habita dentro de nosotros y que aunque no entendamos por qué estamos pasando esos retos, siempre hay un para qué. Y cuando los agradecemos, realmente expandimos nuestra vida. Y es que realmente las pruebas construyen paciencia, construyen el cómo vivir esa ley que ya vivimos anteriormente, que la puedes ver en las leyes anteriores de la constancia, de cómo también los desafíos construyen nuestro carácter, nuestra valentía, nuestra resiliencia, el hacernos inquebrantables, y cómo también las dificultades muestran nuestra verdadera fortaleza. Y eso es grandioso, porque es lo que le agradecemos cuando vivimos ese proceso de tomar de la mejor manera, siendo aprendices de ese reto y esas circunstancias que estamos viviendo. Muchas veces Dios utiliza las temporadas más complejas de nuestra vida para prepararnos para propósitos más grandes. Por eso siempre he compartido una y otra vez en nuestros diferentes podcasts, y es que hay un propósito que solo tiene tu nombre y que cuando tú elijas despertar ese potencial que hay dentro de ti, vas a llevarlo a cabo. Y para llevarlo a cabo van a haber retos necesarios que te van a hacer crecer, ensanchar, moverte, hacerte responsable de tu grandeza y vivir la plenitud. Así que lo que hoy parece una prueba, mañana puede convertirse en el testimonio que puede inspirar a otros. Y bueno, todos hemos tenido pruebas y van a seguir viniendo pruebas para hacernos crecer. Y quiero compartirles, desde mis 5 años tuve un dolor grande y fue que mi papá se fue y yo tenía 5 años, mi hermana Paola tenía 3 años y mi mamá estaba embarazada de María.
Y recuerdo esa cena que por mucho tiempo la recordé con mucho dolor, por mucho tiempo la recordé como una herida que carcomía dentro de mi ser. Pero con el tiempo, con el crecimiento personal, con entender para qué y no el por qué, hoy en día tengo una relación muy linda con mi papá porque un día lo llamé y le dije, papá, quiero pedirte perdón por etiquetarte por esto y esto y esto. Cada persona en ese momento nos da con las circunstancias que tiene sin decir que esté o no esté bien. Pero fue la conciencia que tenía en ese momento y que hoy entiendo que era parte de nuestro crecimiento y que hoy en día haber hecho con él un retiro de sanación con papá y mamá, de sanación niño interior, de que él también pudiera sanar sus heridas, de que él también pudiera sanar su linaje, pues es algo muy valioso porque todo tiene un para qué. Todo tiene un para qué en la vida. Me encantaría, Sebas, que tú nos compartieras qué errores debemos evitar cuando estamos viviendo una situación de dolor. Silvia, una de las cosas que debemos evitar cuando estemos atravesando una situación dolorosa es aislarnos, porque a veces creemos y pensamos que al aislarnos y quedarnos solos, mm, vamos a superar más rápido esta situación. Bueno, muchas veces no es así, porque al estar allá escondidos, encerrados en una situación donde se está reproduciendo muchas veces en tu mente y que te genera más dolor y cada vez se reproduce más en tu mente y genera más dolor y más frustración, pues no nos permite avanzar. Entonces tenemos que salir de ahí, muchas veces buscar ayuda, de verdad. Y buscar ayuda es buscar a un amigo, una persona, poder salir así sea a caminar, porque eso hace que tu mente salga de un bucle donde le estás dando todo el tiempo lo mismo, de que te duele, que te frustra, que no sabes cómo avanzar, que te genera miedo, que te genera también mucho dolor emocional. Entonces tenemos que salir de ahí y salir a hacer actividades diferentes que saquen a tu mente de ahí, y muchas veces también, como decía, buscar a alguien que nos pueda ayudar Un con eso. coach, un Ajá. terapeuta. Exactamente, un coach, un terapeuta, una persona que pueda escucharnos y que también nos permita desahogar. Entonces, eso es uno de los primeros errores cuando estamos atravesando un momento de dolor. Lo otro fundamental también es no permitir por nada del mundo que esa situación nos defina. Como te pongo un ejemplo, si hiciste algo mal o algo que no te salió bien, no permitas que tu mente o tú te etiquetes con que soy un fracaso porque hice esto mal o aquello. No, no lo repitas ni de broma, ¿vale? Porque eso genera una etiqueta en tu mente y en tu vida que después que le des poder a esa nueva creencia se va a seguir repitiendo. Y eso es lo que no queremos, que se siga repitiendo una situación que te vuelva a llevar a la misma situación. Entonces, fundamental eso. Cuando te pase algo, lo primero es que lo reconozcas, lo hables con alguien y también que te permitas saber de que cualquier persona puede tener situaciones frustrantes en la vida. Y lo importante aquí es que no permitas que una situación negativa defina quién eres y defina tu vida. Aquí en esta ley, cuando aprendemos a perdonar, a soltar y a seguir adelante, eso nos da a nosotros un plus de crecimiento muy grande. Porque cuando no perdonamos y no soltamos, haz de cuenta que tienes un ancla amarrada a un tobillo y que esas cargas y esas frustraciones las estás arrastrando y que no te permiten avanzar. Entonces que las vas a cortar, te vas a quitar y te vas a liberar de todo eso, y eso verás cómo te hace de verdad crecer, volverte una mejor persona y una mejor versión de ti, que es lo que buscamos con el crecimiento. Tu historia puede tener capítulos difíciles y nuestra vida y nuestra historia siempre tiene capítulos difíciles, y lo que Silvia nos compartía antes me encantó, y es que nuestra historia, cuando superamos algo, también puede ayudar y va a ayudar a otras personas a que lo superen también, porque nos volvemos como un referente. Tú tienes historias increíbles de superación, estoy 100% seguro que muchas personas quieren escuchar y que a muchas personas les puede servir también. Y eso me recuerda una historia personal que resalta mucho este tema que les estoy hablando acá. Y es que una vez yo salí de mi casa y me habían robado mi carro. Estaba parqueado ahí al frente de mi casa y bueno, se robaron el carro. Era como la herramienta de trabajo. Y fue muy frustrante realmente. Fue muy frustrante porque
bueno, el carro se perdió y no lo pudimos recuperar. Y yo me sentía terrible, con mucha frustración, mucha rabia, ¿sí? Em, Fue de verdad que un momento bien complejo. Y yo en ese momento ya estaba estudiando sobre el crecimiento personal y empecé a aplicar esto. Lo primero que apliqué fue como permitirme sentir ese dolor que estaba sintiendo, esa rabia, esa ira. Luego le conté a Silvia que cómo me estaba sintiendo y ahí empecé a tener como esa ayuda. No me encerré solo en eso. Y lo otro que hice también fue perdonar. Yo solté eso y dije, bueno, Dios mío, si esto pasó es porque algo debo aprender. Yo ya entendí qué fue lo que hice mal, que no debí dejar ese carro ahí afuera solo, porque lo dejé un momento solo y en ese momento fue que un descuido mío y se llevaron el carro y se lo robaron. Entonces, reflexioné, pero luego también perdoné. Yo dije, bueno, esas personas no tienen de verdad principios ni valores en su corazón y algún día pues ellos van a tener que entender y van a tener que realmente arrepentirse pues de todo esto que han hecho, pero yo me libero de esa carga y de esa responsabilidad de lo que ellos están haciendo y decido perdonarlos. Yo dije, de verdad que los perdono de todo corazón y les deseo lo mejor de la vida, que puedan algún día encontrar su norte y que puedan entender de verdad que hacerle mal y hacerle daño a otro no es la salida para nada y que genera eso más fracaso y más pérdida. Entonces yo perdoné, recuerdo que perdoné y dije, Dios, perdono y suelto todo esto, toda esta ira y todo este rencor y yo sé que tú tienes algo grande para mí y algo mejor va a venir para mi vida. Y fueron varios días de trabajo, de perdón, para eso, para soltar esa situación. Y bueno, Dios realmente me recompensó. Varios años después, pues ya logré poder recuperar, digamos, dinero perdido, pude comprar nuestro primer vehículo con Silvia y pudimos seguir pues avanzando. Pero tuve que perdonar y soltar, que eso es lo más importante, y obviamente pues reflexionar. Entonces, eso es lo más importante que se debe hacer en estos momentos de frustración y de ira y de dolor sobre todo. Silvia, para ti, ¿cuál es la mayor enseñanza que nos deja esta ley? La mayor enseñanza realmente es que el crecimiento más profundo viene y suele ser de situaciones difíciles. Y es que realmente las personas más sabias, más fuertes, más resilientes, no son aquellas que tuvieron una vida fácil, sino aquellas que supieron superar y crecer a medida de cada circunstancia y cada reto de la vida. Entonces, realmente creo que el dolor puede ser un maestro poderoso cuando aprendemos a crecer y a verlo con ojos de enseñanza. Así que las heridas que sanas con propósito realmente se convierten en fuente de sabiduría, en fuente de aprendizaje, de tu expansión, de tu crecimiento, de esa resiliencia y valentía inquebrantable que hay dentro de ti, pero también en ser de inspiración para otros. Porque en algún momento también vi a otras personas que vivieron situaciones difíciles, situaciones retadoras y dije, oh por Dios, si esta persona con todo lo que vivió ha podido salir adelante, ¿cómo yo me voy a seguir limitando y victimizando en una situación cuando la puedo transformar? Entonces esto es algo muy valioso y creo que la mayor enseñanza también es cómo aprender a ver esos desafíos aprender a verlos con amor, aprender a agradecerlos y aprender a transformarlos en nuestro interior, precisamente como lo había mencionado antes, a convertirnos en quien necesitamos ser para llevar a cabo ese gran propósito que tenemos en la vida. Y todos tenemos desafíos y los vamos a seguir teniendo, pero ¿cuál va a ser la actitud con la que vamos a enfrentar esos desafíos? ¿Cuánto más nos vamos a ensanchar, a expandir, a crecer y a restaurar para llevar a cabo la solución de cada uno de ellos y a crecer mediante ellos? Así que eso nos va dando sabiduría. Y si hoy estás atravesando una situación difícil, quiero decirte, el dolor no llegó para detenerte, llegó realmente para enseñarte lo que puedes llegar a lograr, llegó para formar tu valentía, tu carácter, tu resiliencia, llegó para potencializar tu grandeza, esa que habita dentro de ti. No permitas que una experiencia defina tus límites, cuando puede convertirse en el impulso que puede llevar tu vida a un siguiente nivel.
Claro, y es que cada desafío trae consigo una semilla de crecimiento y una gran oportunidad de transformación y una invitación a descubrir esas fortalezas y ese gran potencial que Dios ya te ha dado. Porque cuando aprendemos de nuestro dolor, dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias y nos convertimos en arquitectos de nuestro propio crecimiento. Porque tu dolor tiene una lección y esa lección tiene un propósito y tu propósito tiene el potencial de transformar tu vida y la vida de muchas personas. Fue un gusto para nosotros tenerte en este episodio de La Ley del Dolor. Esperamos que sigas creciendo, que sigas aprendiendo y si no has visto las otras leyes que dejamos en nuestros podcasts anteriores, te invitamos porque son 15 leyes llenas de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento y que sin duda este conocimiento los va a llevar a transformar su vida y a seguir creciendo. Y quiero finalizar con algo muy valioso que nos comparte nuestro mentor John C. Maxwell. En su libro, A veces se gana y a veces se aprende. Y que son 3 pasos sobre cómo ver el lado positivo del fracaso. Y número 1, sé que todo el mundo fracasa. Número 2, a nadie le gusta. Y 3, cualquiera puede fracasar hacia el camino al éxito. Así que te amo y te bendigo con amor.